Hola a todos. Bueno, ya llegando al final de este programa y en los últimos encuentros, nos queda este y otro más conmigo. Sigo siendo Carolina Stull, licenciada en enfermería, como les dije en el primer encuentro y en algún otro encuentro del medio. Hoy me pidieron que habláramos un poco de lo que es paciente o participante simulado, y lo pongo así porque, bueno, hay distintas acepciones y está bueno ir viendo un poco qué es cada cosa, si es lo mismo, si no, y, y poder pensar cómo trabajar con un paciente o participante simulado. Entonces, para empezar, quisiera pensar por qué trabajamos con pacientes simulados o con participantes simulados. Y lo cierto es que a veces mejora bastante el realismo, esta fidelidad de la que hablábamos en alguno de los encuentros, ¿no? Cuando uno trabaja con actores o con participantes simulados, esto le da más realismo y entonces los participantes pueden interactuar más con los participantes, con los actores, digamos, o con lo que simule de paciente, permite una mayor interacción. Y se usa especialmente para todo lo que es desarrollo de habilidades no técnicas, ¿no? Todas estas habilidades eh, no técnicas o de seguridad del paciente o, bueno, lo que se llama manejo de recursos en crisis, que lo que uno hace es poder interactuar y hablar, explicar y tener respuestas del otro lado. Entonces, de alguna manera nos ayuda mucho a este entrenamiento de habilidades que no son tan habilidades técnicas o que no es tanto un algoritmo, sino que es más bien habilidades de comunicación, de interacción, comunicación no verbal y todos estos aspectos, ¿no? Entonces, primero me gustaría aclarar esto, porque a veces lo llaman paciente, a veces participante. Bueno, porque a veces el actor no es necesariamente un paciente, puede ser un familiar, puede ser un profesional de la salud que está en un rol específico para poder interactuar. Entonces, no necesariamente es un paciente, sino que es un participante que tiene un rol específico dentro de esta simulación. Este participante simulado eh, tiene un guión, y no es un guión estático, sino que es más bien un perfil de participante. Si es un paciente, tiene un perfil. Es un paciente de X edad, con tal nivel socioeconómico. Cuando uno escribe o piensa en cómo desarrollar actividades con paciente simulado, lo que tiene que pensar es, en vez de poner las características del simulador que uno pone en la planilla de desarrollo del escenario, lo que uno hace es poner las características de este participante. Es una persona de tal edad, con estudio universitario o indigente o con esta posición socioeconómica, que está por este motivo de consulta, y uno le tiene que dar un rango. Si te preguntan de tal cosa, puedes responder hasta acá, puedes enojarte, no puedes enojarte, y esto tiene que quedar bien claro, porque si uno le deja vía libre, le deja vida propia, puede no ir en función de los objetivos. Entonces es muy importante que este participante simulado sepa el objetivo y sepa hacia dónde queremos llevar el escenario. Y después se habla mucho de simulado o estandarizado. El simulado tiene más libertad en su desempeño y el estandarizado repite siempre exactamente el mismo perfil. Sería ideal que sea para todos los grupos de alumnos estandarizado, porque de esta manera logramos que todos se expongan a la misma experiencia de aprendizaje. Muchas veces esto no es posible y otras veces tampoco es necesario. Ahora, cuando sí es 100% necesario es cuando uno está evaluando con ECOE, porque si uno quiere que evaluar el desempeño del estudiante, necesita que el participante haga siempre lo mismo para poder asegurarnos que el desempeño responde a este objetivo y a este paciente. Entonces, estos son algunos términos solo para poder discriminarlo y entender por qué una cosa o la otra y cuándo usarlos. Entonces, cuando uno habla de paciente o participante simulado, tenemos varios beneficios para el estudiante, ¿sí? Es menos amenazante que trabajar con pacientes reales. Todos tuvimos la experiencia de ir por primera vez al hospital y el miedo, ¿no? Los alumnos a veces de primero o segundo año, los estudiantes, no pueden ni hacer una entrevista, no le pueden hablar al paciente, están mudos, ¿no? Entonces, el poder perder este miedo con pacientes simulados, donde hablan, donde interactúan, puede ayudarlos a desempeñarse mejor. Los ayuda mucho a prepararse al mundo real. No es lo mismo trabajar con un simulador o ¿cómo se llama esto? Con un simulador de partes o con un simulador de cuerpo entero, pero que no habla, a trabajar con una persona de carne y hueso. Sí, es un aprendizaje activo. Bueno, esto es la simulación en sí misma, es un aprendizaje activo donde ellos participan activamente. Después es súper importante porque hay feedback inmediato, no solo de los facilitadores o docentes, que les vamos a dar feedback después de la acción, sino del mismo participante. El participante simulado responde a las preguntas que hace el paciente, el estudiante. Entonces, muchas veces vemos que el estudiante le dice, no sé, siempre hacemos el mismo chiste, ¿no? Pero edad, 25. Sexo, a veces. Y entonces el estudiante se queda, ¿no? Porque es como pregunto. Muchas veces los estudiantes agarran la guía de preguntas y preguntan tal cual.
y tienen que aprender cómo preguntar. Entonces ese feedback que obtienen natural de una persona los hace pensar qué estoy diciendo y por qué obtengo esta respuesta. Eh, a veces les preguntan, ¿fumador? ¿Sí o no? Es la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, fuma, ¿cuántos cigarrillos por día? Tienen que aprender a preguntar. Entonces, esto también nos ayuda mucho a esta interacción humana, ¿sí? Pueden practicar situaciones difíciles o poco frecuentes. A veces queremos que aprendan a comunicarse y no tienen oportunidad, porque si van al hospital está el enfermero que está a cargo y en situaciones difíciles ellos no comunican. Y a veces no se exponen a situaciones difíciles o se cuida a los estudiantes de estar en esas situaciones difíciles. Entonces es bueno que puedan practicar acá motivos de comunicación difícil, ¿sí? Y de alguna manera estamos cuidando mucho la seguridad del paciente y la protección de los pacientes reales, porque la verdad que para los pacientes que están internados, que venga alguien que no les puede ni hablar, tampoco es bueno. Entonces es bueno que ellos puedan practicar antes con paciente simulado o estandarizado o participante simulado. ¿Qué beneficios tiene para nosotros? Que puede estar disponible cuando y donde querramos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser en un centro de simulación, podemos hacer simulación in situ y entonces podemos trabajar con actores, ¿sí? Sí tiene que estar controlado y planificado, no podemos darle vía libre al paciente simulado. Puede ser más flexible, ¿sí? Por eso les decía yo que cuando uno determina el rol o el perfil de este paciente, no es un guión estático, les da un perfil. Bueno, si preguntas sobre vacunas, decís que tiene todas las vacunas acorde a la edad. Si te pregunta sobre tal tema, tal otro. Si no pregunta después de cierto tiempo, también es nuestra ayuda ahí adentro del escenario. Cuando estamos en un escenario donde vemos que los alumnos se estancaron, le podemos dar estos tips al paciente simulado, ¿sí? Y decirle, bueno, si vos ves que después de 5 minutos no te preguntaron nada sobre este tema, vos decís, mi mamá también tenía tal cosa, mi mamá era hipertensa, a ver si ellos preguntan sobre hipertensión, ¿no? Eh, entonces nos da esta flexibilidad, nos da la posibilidad de que todos los estudiantes participen del mismo escenario las veces que sea necesario y si lo usamos para evaluación, podemos evaluar los objetivos de manera consistente. Entonces esto es súper importante para nosotros como docentes. Ahora, ¿hay dificultades? Sí, obvio que las hay, no todo es la panacea. Nunca un paciente estandarizado es tan parecido al paciente real, ¿sí? Hay muchos signos físicos o clínicos que no puede representar. Se puede poner taquipnéico, pero quizá no taquicárdico, quizá no puede hipoventilar un campo pulmonar, quizá no puede hipoventilar un campo pulmonar, un abdomen distendido. Entonces, bueno, todo lo que es la variación física puede tener algunas limitaciones. Eh, a veces a los estudiantes en los primeros años esto de ser observado por una persona ajena los puede estresar mucho. Y bueno, no nos olvidemos que ellos van a trabajar con pacientes reales, entonces quizá el exponerse con cierto estrés a un paciente simulado es mejor que exponerse directo a un paciente real. Eh, es importante que tanto estudiantes como profesores entremos en este juego. Esto es el contrato de ficción, ¿sí? Que no es un contrato que se firma, lo vuelvo a repetir, sino que es más bien un compromiso de actuar como en la vida real. Y por eso es re importante que el participante simulado también se meta en este juego y cumpla su rol con los objetivos planteados. Requiere tiempo de preparación, como cualquier actividad en simulación, requiere un diseño y un objetivo claro, ¿sí? Y entrenar al paciente estandarizado. Nosotros en nuestro caso, o al paciente simulado, nosotros en nuestro caso usamos mucho, no en primero, pero sí en tercero o cuarto, pacientes simulados que son los mismos estudiantes. Entonces, en un grupo, que trabajamos con grupos de 6 a 8 estudiantes para los escenarios, entonces a uno de los estudiantes le damos el rol y ellos ya saben que van a hacer este role playing como si fueran pacientes, pero les pedimos que se pongan en el rol, incluso no están con ambos ese día, o son madre, o son... Y entonces también es muy bueno después en el debriefing, cuando ellos logran meterse en esto, y la mayoría de las veces lo logran, por más que sean compañeros de estudio, te dicen lo que se siente del otro lado cuando te dicen las cosas, cómo se siente el familiar, cómo se siente el paciente. Entonces, de alguna manera, también los ayuda a ponerse en los zapatos del otro, ¿no? ¿Es lo ideal? No lo sabemos. Es un recurso que, porque si no, esto implica, si uno trabaja con paciente simulado con actores, esto es un recurso caro. Entonces, quizá para práctica habitual nos sirve mucho como recurso usar los mismos estudiantes con un guión y demás. Por eso tenemos que determinar muy bien el perfil, porque si no, los estudiantes a veces para jorobar a sus compañeros se pueden ir por las nubes, entonces es muy importante esto y nos ayuda mucho a que vayan logrando esta interacción. Y después sí, cuando tenemos ECOE o cuando queremos un escenario donde queremos trabajar muy en profundidad algún tema, sí tenemos actores pagos. Pero bueno, esto es un poner en la balanza qué conviene más según el presupuesto de cada uno, ¿no?
Otro beneficio que tenemos con esto, y esto nos sirvió mucho en la pandemia, es que uno puede hacer paciente simulado en la virtualidad, ¿sí? Uno puede hacer una consulta virtual, una atención virtual, y no se requiere de ningún software. Entonces esto nos ayudó mucho en la pandemia, ¿sí? Porque como no podían hacer prácticas en hospital, nos ayudaba mucho el poner del otro lado, no sé, a la madre de alguna de nosotras, las profesoras, a los hijos, y que ellos tuvieran que interactuar, yo doy pediatría, ¿viste? Con un niño, por más que fuera a través de la pantalla, porque por ahí son estudiantes que nunca tuvieron contacto con niños y no saben ni cómo preguntan. Entonces esto nos servía mucho también en la pandemia para que aprendan a preguntar. Y ahora, ¿cómo planificamos una experiencia con paciente simulado? Bueno, como siempre decimos, es lo mismo que cualquier diseño de simulación. Primero, plantear el objetivo. No piensen primero en el escenario, piensen qué quiero que se lleven o de qué quiero hablar después de esta experiencia en simulación, especialmente cuando hablamos de escenarios, ¿no? Me siento y digo, bueno, ¿de qué queremos hablar? ¿Qué quiero, sobre qué quiero que ronde la reflexión? Bueno, en función de eso, eso es mi objetivo, ¿sí? Y después de eso decir, bueno, para este objetivo requiero un simulador, un paciente simulado, nada, ¿sí? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Sí? Entonces ahí me voy a fijar qué recurso responde más a este objetivo. Si yo quiero practicar que, no sé, que tengan comunicaciones difíciles, y bueno, voy a tener que tener a alguien que se comunique. Ahora, si quiero, si el objetivo es que apliquen el algoritmo de RCP sin intervención de familiar, y bueno, no necesito un paciente simulado, ¿sí? O un actor. Después, buscar ese participante simulado. Ese participante puede ser un actor profesional, otro estudiante. Nosotros también usamos mucho, y esto es a voluntad, recursos de la universidad que los alumnos no conocen, porque, insisto, el actor tiene un costo que a veces no lo tenemos como dentro del presupuesto y no se puede ejecutar o no tenemos los medios para pagarle a los actores. Entonces, es buenísimo que haya actores profesionales, pero ese recurso lo usamos mucho para la evaluación con ECOE o alguna actividad en particular. Entonces, lo que hemos hecho muchas veces es buscar, qué sé yo, administrativos de la facultad que los alumnos no conocen porque están atrás de las ventanas y ni saben quiénes son, salvo que sea justo la secretaria de la carrera, pero administrativo, gente de contaduría, profesores de otras carreras o de otras asignaturas que ellos no tienen. Entonces, claro, es alguien que ellos no conocen. Lo importante es que quizá, al menos en primer año que tienen todo este miedo, que es alguien que no conocen. Después, por ahí en tercero o cuarto, usamos mucho el recurso alumno. Y en quinto también, y después, bueno, para evaluaciones sí usamos más paciente actor pago, ¿no? Pero esto es importante porque basar toda la experiencia de paciente simulado, que el ideal sería que sean actores profesionales, tiene un costo alto. Entonces, en Argentina buscamos muchas veces estos recursos de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pero sí tiene que quedar claro que el guión tiene que estar bien definido, ¿sí? Y el guión para este paciente simulado, este participante simulado, es que él tiene que saber los objetivos. ¿Qué se espera que aprendan en este caso? Es lo primero que tiene que saber. Acá esperamos que ellos puedan comunicarte que, no sé, se perdió la muestra de sangre de tu hijo y lo tienen que pinchar de vuelta. Y esperamos que vos seas un padre tranquilo, pero estés angustiado, pero que no salgas a pegarle una trompada, ni tampoco que salga, que te quedes como sí señor, sí señor, sí señor y no digas nada. Que les cuestiones cómo pasó esto, pero que eh, después cuando si ellos ves que te contienen, bajar tu ansiedad. Si ves que te evitan la respuesta, ponete un poco más intenso en eh, generarles culpa, digamos. Entonces esto uno lo va manejando, pero esto se lo tengo que decir a este participante simulado. ¿Sí? Les pongo el ejemplo de perdió la sangre, como puede ser cualquier otro, ¿no? Pero uno les tiene que moderar y decir, si en la respuesta del estudiante va por este lado, tu parte emocional va a ir por este lado. Si el estudiante no te da ni bola y te ignora, vos ponete más intenso, porque es lo que pasa en la vida real, ¿sí? Y también personificarlo. Bueno, no es sos el estudiante como paciente simulado, sos un paciente o una mamá de tal edad, que es tu quinto hijo o que es tu primer hijo, entonces la ansiedad de la madre es distinta, ¿sí? De qué medio social, si estudia, si no estudia, digamos, todo esto hace al perfil de este paciente simulado. Y entonces con esto podemos lograrlo. Nosotros hemos hecho también, por ejemplo, trabajamos mucho con pacientes simulados en nutrición, porque ellos tienen mucho de educación al paciente, la educación alimentaria y demás. Y hemos hecho una persona que tenía Parkinson, ¿no? Entonces, claro, las pruebas que le hacían los nutricionistas no eran acorde al paciente con Parkinson que le cuesta el movimiento. Entonces ahí veíamos qué decisiones tomaban. Y la persona que tenía Parkinson era nuestro técnico, que los alumnos no conocían, que se puso, nada, se maquilló un poquito, bastón y le temblaba todo el tiempo la mano. Entonces, esto hace que los estudiantes se metan y digan, esto es un paciente con Parkinson, porque no lo conocían, ¿no? Entonces, es muy importante esto, lograr que los estudiantes se metan en esto y que el paciente simulado sepa hasta dónde tiene que moverse y hasta dónde no.
Espero que vayamos bien hasta acá. Y contarles un poco que, bueno, que tenemos la red internacional de pacientes simulado, ¿sí? Y en Argentina hay un grupo de pacientes simulados en Argentina. Acá les dejo el Instagram, que es lo que encontré para poder pasarles el dato. Lo cierto es que yo no los he contactado, nosotros acá en Pilar, nosotros estamos en Pilar, y lo que hicimos fue ir a escuelas locales de teatro. Y sí tenemos una persona que tiene una escuela de teatro y que cuando necesitamos paciente simulado o estandarizado con actores, la contactamos a ella, que ya es prestador de la universidad, y viene y nos consigue según el perfil. Mira, necesito que sea una madre joven de entre 30 y 35 años. Después necesito un adulto mayor y ella con su grupo de actores les ofrece a sus estudiantes venir y cobran las horas que vienen. Entonces, esto es bueno ir a buscar. A veces hay, no sé, a veces hay teatro en la universidad también. Lo que pasa es que ahí el rango etario de los actores va a ser siempre estudiantes universitarios. Pero también tenemos escuelas de teatro municipal donde uno puede ir y decir, bueno, como práctica de estas escuelas de teatro, hacen práctica con nosotros y ahí hay más heterogeneidad de edades. Bueno, los centros de adulto mayor a veces también es un recurso que uno dice, bueno, voy a un centro de adulto mayor, hago un convenio y les pregunto si los adultos mayores quieren venir y generalmente los adultos mayores les gusta esto de participar y ayudar, ¿no? Porque aparte como van mucho a la consulta médica, tienen mucha experiencia y hablan y hablan. Entonces es súper interesante poder buscar recursos de bajo costo, pero que nos ayuden mucho a nuestro objetivo. Entonces acá les quería dejar, y les voy a pedir un minuto de dejar de compartir, porque creo que compartí sin sonido. Para que les comparto con sonido de vuelta. Compartir con sonido, acá estamos. Porque les quiero pasar este videito que no es argentino, es de un grupo chileno que trabaja mucho con simulación y me gustaría que vean, ella es una actriz y todos los roles que hace dentro de su actuación. Ella trabaja como paciente simulado con la Universidad de San Sebastián y con otras universidades en Chile. Soy Loreto Moya, tengo 45 años, me carga venir al médico, pero hace rato que me duele una rodilla. Soy Varini Aguilera, tengo 54 años, soy actriz y trabajo como paciente simulada. Bueno, como verán, es re importante también esto del luqueo, ¿no? Nosotros tenemos por ahí guardapolvo cuando queremos que haga de médico, una campera cuando queremos que haga un chaleco, un bastón, un andador, pelucas, maquillaje, todo esto es muy importante para que los alumnos o los participantes puedan meterse en este paciente simulado. Y algo que no les dije quizá, y ya para ir cerrando, es súper importante cómo hacemos el debriefing después de esto. Entonces, nosotros podemos tener paciente simulado, ¿sí? Y después de la actividad y que empezamos el debriefing, uno puede o no dejar al paciente simulado en el debriefing. Acá es sumamente importante definirlo y hablarlo con el paciente simulado. Uno puede decir a los alumnos, ok, este paciente simulado se va a quedar para ver sus emociones y es el momento, a ver, si el paciente simulado no es estudiante, la recomendación, y más cuando uno empieza, es, arranca el debriefing, este paciente simulado solo se le da pie cuando tiene que hablar de las emociones, cómo se sintió, pero no es el primero, sino el último en hablar. Uno le pregunta a los participantes, a los estudiantes que estuvieron de manera activa, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué emoción tenés? Y al paciente simulado, ¿y vos cómo te sentiste? Pero hay que decirle muy claro que si no se sintió muy cómodo, sea muy sutil en cómo lo dice, porque esto puede bloquear después la reflexión. Pero es interesante escuchar el punto de vista de quien recibió la atención. Después, este paciente simulado no participa en la descripción de los hechos, lo describen los estudiantes, y después en el análisis podemos incorporarlo si necesitamos su punto de vista. Esto cuando estamos hablando de actores. O después de las emociones le podemos pedir que se retire y ya él no participa del debriefing.
O a veces, incluso cuando trabajamos con actores, nosotros no los incluimos hoy en día, pero les digo las posibilidades que hay. Hay que ser muy cuidadoso cómo los incluimos. Y si son estudiantes que hicieron un rol, ¿sí? Uno los incluye en el debriefing, en la parte de las emociones le dice, bueno, contanos qué sentiste como mamá o como paciente. Bueno, ahora ya sos estudiante. Ahora para la reflexión sos estudiante, no sos más ese actor que hiciste y vas a hablar desde tu mirada de estudiante o de futuro profesional, porque si no, se solapa acá lo que es la reflexión y no está bueno. ¿Sí? Entonces, de alguna manera es importante tener claro que en el debriefing este participante simulado solo va a hablar de sus emociones y no en primer lugar, sino en último, y puede participar de, el momento de reflexión en profundidad siempre que sea un estudiante que necesita reflexionar en su rol de estudiante y no como participante simulado. ¿Sí? Así que esto es un poco la recomendación. Igual les dejé un artículo muy interesante para que puedan leer. Bueno, y espero que les haya servido, que les haya gustado y nos vemos en el último encuentro que tienen conmigo, ¿sí? Que vamos a hablar un poco de todo lo que es imagen y sonido y si usar video o no en el debriefing. Bueno, nos vemos en la próxima.